Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Sin Comentarios, los temas que a todo el mundo le importan con las opiniones que nadie pidió. En esta ocasión estoy con Fernando Dudet, con Memo Vega, su servidor Eduardo Flores. Esta noche tenemos como invitado especial a Pedro Kumamoto. Amigos, mírenlo cómo está ahí todo rosa, como acostumbra. Me da muchísimo gusto que esté con nosotros. Es candidato a senador independiente. Amigos, ¿cómo estás, Pedro Kumamoto? bien contento de estar aquí, Memo, Lalo y Dudet. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación y pues muy contento de platicar y compartir este momento con ustedes. Me da mucho gusto que estés aquí, tú, señor. ¿Se me olvidó cómo se llama? Pedro Kumamoto, sí, inténtalo. Si Pedro Ferrer se lo tatuó, tú lo puedes recordar. Oigan amigos, pues estamos aquí esencialmente porque pues necesitamos saber qué es un senador, ¿no? Para saber qué es lo que va a hacer Pedro Kumamoto. No sabemos, en términos generales sabemos que un senador es un legislador, ¿no? Que es, hasta según entiendo, es una cámara revisora en algunos momentos. En algunos temas, sí. En algunos temas, pero necesitamos que tú nos expliques, por favor, Sí. ¿qué hace un senador? ¿Para qué te vas a dedicar con esta Esta serie? explicación que hizo fue él desquitando toda su licenciatura en leyes. Fue su tesis. Felicidades, fue así por tu título. Pero Kuma, por favor. Bueno, en primer lugar, debemos de tener claro que un senador se dedica a hacer leyes, ¿no? Que esa es una parte fundamental del trabajo. Muchas veces ves a senadores diciendo te voy a tapar el bache, te voy a cambiar la luminaria. Esa no es chamba ni de una diputada o de un senador o de cualquier otro legislador. Esa es chamba, por ejemplo, de los espacios municipales. También, muy importante, algo que pocas personas conocen sobre el Senado de la República, es que en el Senado pasan buena parte de los nombramientos. Es decir, por ejemplo, ahorita estamos bien encabronados con el tema del Tribunal Electoral. Específicamente, esos magistrados tuvieron que pasar por el Senado de la República, se tuvieron que ratificar. Pero también se ratifican, por ejemplo... Perdón, pero es cuando Sí. el presidente hace las ternas Exactamente. y el Senado las... El Senado dice, va, juega. Pero también pasa que la posibilidad de tener un fiscal, porque todavía iba a decir el fiscal, bueno, todavía no tenemos. El sueño guajiro de tener un fiscal, sí. Exacto, de tener a alguien que pueda encargarse de la seguridad en este país, ahí debe de designarse. Se deben de designar pues encargados, por ejemplo, en temas tan importantes como las embajadas, los consulados, esos espacios, digamos, pues que se dedican a cuidar a quienes son mexicanos afuera del país, pues bueno, ahí también. Y también algo muy importante es que se dedica a hacer la política exterior en conjunto con la Cancillería. ¿Qué significa esto? Que aparte de la designación de las embajadas, también se dedica a, pues ahora sí que pimponear junto con la Cancillería cuáles van a ser los pasos, por ejemplo, frente a Donald Trump, cuáles tienen que ser los pasos frente a la política de migrantes, cuál debe ser la política frente a temas económicos relacionados con relaciones exteriores. Y bueno, finalmente algo muy importante, el Senado un poco nace bajo la idea de cuando dos estados están peleando por alguna razón, sobre todo al principio de México, en donde habían disputas todo el tiempo de, oye, ese era el río en donde se acababa nuestro estado y el otro lavaba mi ropa. Exacto, ¿no? Sí. ¿Lavas tu ropa? A veces. Ok. Bueno, ese tipo de conflictos, lo que hacía el Senado de la República era tratar de decir, hey chicos, calma, ¿no? Y entonces es una cámara que se dedica a representar de forma igualitaria, digamos, estados que son pequeños en población, pero que son relevantes bajo la lógica de que somos un país, pues digamos con igual relevancia cada uno de los estados, con distintas poblaciones. La población está representada en la Cámara de Diputados y por eso... De manera proporcional, ¿no? De manera proporcional, y el Senado de la República sí estamos igualados. Teóricamente, porque también están los plurinominales, y esos pues sí nada más le rinden cuentas a sus partidos, no a los estados. Pero teóricamente nace la Cámara de Senadores pensado para específicamente poder representar a los estados de la República. Un ejemplo de qué debería de tratarse el día de hoy en el Senado de la República desde mi perspectiva es, por ejemplo, el tema del río Lerma-Santiago. Es un río que pasa por muchos estados de la República, pero específicamente a Jalisco le toca la contaminación
del mismo río. Este río que pasa por Estado de México, que pasa por Guanajuato, que las industrias le van echando pues ahí distintos tipos de desechos, es, por ejemplo, un tema que en la actualidad ya estamos muy claros dónde están nuestros límites, pero por ejemplo, en tema de ríos, me parece que va a ser un tema muy importante, va a ser un tópico muy relevante ahí. Y otro, la presa del Zapotillo, porque hay muchas broncas al respecto de lo que va a pasar con el Río Verde y si debería o no hacerse un trasvase, si debería o no llevarse tanta agua a Guanajuato. Hay una disputa enorme y se necesita que se logre pues impulsar, ahora sí que pues un acuerdo en común y no lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, básicamente, para hacer un repaso, se hacen leyes. Por otro lado, se designan puestos muy importantes dentro de nuestro país. Tercero, se desarrolla la política de relaciones exteriores del mismo país en conjunto con la Cancillería. Y finalmente, se representa al Estado de Jalisco en disputas, pero también se puede representar, en otra lógica también, frente a la Federación. Yo sé que luego suena esto muy técnico, pero pues básicamente hacen leyes que tocan lo que ustedes van a recibir como salud pública, lo que ustedes van a recibir como seguridad, como educación. Va digamos, a designar a puestos muy importantes que su pues, pertinencia es súper relevante. Por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción también es muy importante porque va a definir cómo se ve México frente al mundo, cómo se plantea qué luchas tiene o qué tipo de país nos vamos a convertir para recibir pues a las personas migrantes. Digo, apelándote Kumamoto, no puedes más que agradecer lo que te ha dado México, ¿no? Y la neta me encantaría que esa siguiera siendo la lógica con la que hacemos este país. Y bueno, cuarto, va a ser pues un representante, un senador o una senadora es un representante de Jalisco frente al país en su conjunto. Pienso que hay veces que también funciona como freno de mano del presidente, ¿no? Sí, claro. En este caso de la Ley de Seguridad Interior, que el candado constitucional es que el presidente puede intervenir con aprobación del Senado, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, es ahí también un debate enorme. De entrada creemos, desde el espacio en donde estoy en Wikipolítica, que la Ley de Seguridad Interior es una ley que militariza, es una ley que no va acorde con nuestra Constitución, a tratados internacionales, no estamos a favor de ella. Pero también hay una discusión al respecto de cuál tipo de control va a suceder, porque hay tantas cosas que la misma Ley de Seguridad Interior lo que te termina diciendo es, bueno, el Ejecutivo podrá pedir o también las Fuerzas Armadas podrán participar siempre y cuando sucedan cierto tipo de controles, pero al no mencionar la vigencia del mismo, durante cuánto tiempo puede pasar eso, pues en realidad, desde mi punto de vista, se está probando que de manera permanente esté sucediendo este tipo de pues, intervenciones militarizadas. Que ojo, eso no significa que estemos en contra del ejército. Lo que sí estamos diciendo es, el ejército nace con un objetivo específico, sobre todo el tema de defensa nacional y por otro lado, la búsqueda de solidarizarse durante los desastres naturales. No está capacitado o no se desarrolló para ser una fuerza, pues digamos, de control policiaco. Entonces ahí hay una gran bronca. Entonces el Senado, regresando un poquito, en general, y el Poder Legislativo en general, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se dedica a hacer un contrapeso a la Presidencia de la República. Lástima que en México a veces pensamos que los diputados pues nomás van a bostezar o a ser parte del showbiz o a jugar Candy Crush. Que en el caso de la Cámara de Diputados se llama Cocaine Crush, ¿no? Pero bueno, es otra aplicación. A ver, ¿de qué va esa aplicación? Mira, ¿puedo separar la cámara? A ver, quisiera preguntarle, ya ahorita hablaste un poquito de la diferencia entre diputados y senadores en términos de la representación. Pero, además de la cantidad de yates que tiene cada uno, ¿cuál podría decir que son otras de las diferencias fundamentales entre diputados y senadores para la gente como yo, que no tengo ni idea? Bueno, Evidentemente, perdón, No, sí, muy bien. Algo muy importante es que el periodo es distinto. Los diputados duran 3 años, el Senado dura 6 años. Por ejemplo, la Cámara de Diputados puede revisar el tema sobre todo de asignación del presupuesto y de los impuestos. Es decir, el presupuesto de egresos del país, lo que se va a gastar, la lana que va a poder invertir
el gobierno federal, teóricamente, porque a veces se terminan pasando por el arco del triunfo lo que aprueban, pero bueno, ese presupuesto se aprueba en la Cámara de Diputados, en el Senado no se discute propiamente. Otro tema es los impuestos que se van a plantear para el país. También la Cámara de origen es precisamente la Cámara de Diputados. En el tema de los senadores, por eso les decía, funciones muy específicas, tiene que ver con política exterior, tiene que ver con designaciones o ratificaciones. Esto, pues de nuevo, puede sonar muy ñoño, pero todo eso nos afecta cotidianamente. Quiero poner un ejemplo. Que el Bronco esté en la boleta el día de hoy, tiene todo que ver con el Senado de la República. ¿Por qué? Porque en el Senado de la República lo que hicieron fue, a ver, tú tienes 60 senadores, tú tienes 40, tú tienes 23 magistrados del Supremo Tribunal, a ti te tocan 2, a ti te toca 1. Y entonces lo que pasa es que el PRI tiene 3 de 7 magistraturas ahí dentro del Tribunal Electoral. El PAN no sé cuántas tenga, probablemente tenga 2, también tenga 3, habrá que verlo. Pero el chiste, ya lo que quiero decir, es que por esta lógica de repartición de los puestos y no de construir por ejemplo, una institución que dijeras, bueno, puede ser que nos toque, pero vamos a construir un consenso sobre cuál es el mejor perfil, cuál es la persona más capacitada para estar ahí. Lo que hicieron fue totalmente lo contrario, es quién va a ser más leal a lo que yo le esté pidiendo y quién le va a valer. Pues ahora sí. Sí, repartiendo los dulces, pues. Exacto. Entonces tú lo que harías, o sea, en caso de que esta campaña se resuelva como tal, es ser la piedra incómoda que llegaste a ser un poquito para el de allá, pero en otras dimensiones, con superpoderes, ahora sí que un senador y por 6 años. O sea, al finalizar este periodo ya podrías ahora sí que consumir alcohol en todo el mundo. Entonces, eso es lo que, o sea, porque eso es lo que a mí me interesa de un independiente, porque aquí te la pusieron difícil en el sentido que estaban estos grupos que controlaban, eran las mesas, ¿no? ¿Se llaman? ¿Cómo se llaman como los grupos que tratan? Las comisiones. Gracias, para el nombre, ese tiempo. Entonces, tienen las comisiones. Allá, ¿cómo opera? O sea, ¿cómo vas a poder tú, porque pues eres el único independiente realmente que se ve con posibilidades, ¿cómo podría ser un contrapeso? Bueno, es muy importante esta parte porque al final del día sí les afecta el hecho de que tú lo señales y desnudes lo que está pasando. O sea, claro que les afecta de que les digas, oigan, pues yo no voy a entrar en su reparto, chicos, yo no tengo ningún tipo de compromisos con ustedes y yo voy a ir a decir lo que está pasando aquí. Punto, ¿no? Y eso fue justo lo que pasó en el Congreso del Estado. Ellos iban a poner al que decía un partido político, sin importar que en el examen haya salido en el lugar 10º de 11 personas, sin importar que no tuviera ni siquiera el título que exigía la convocatoria. O sea, de verdad no les importaba nada, no tenían nada de pudor. Entonces el hecho de no formar parte digamos, de este pacto de impunidad, de silencio, de voltear para otro lado, es muy importante. Porque entonces puedes decirle a la sociedad, oigan, miren lo que está sucediendo, vamos a hacerles presión a estos gandallas para que no hagan precisamente este tipo de designaciones. En algunos casos funciona, en algunos casos pues la impunidad y el pudor es muy poquito, pero yo creo que sí es muy relevante porque se empieza a generar este sentido de, entonces yo sí puedo incidir como persona que me dedico a lo mejor a ser psicólogo o a lo mejor a hacer comunicación o a ser bióloga o a hacer lo que sea. Como persona yo sí puedo saber qué pasa en el Senado, ¿no? Sí. Okay. Y eso es muy relevante, porque al final del día sacude un poco esta idea de, pues los senadores hacen lo que se les pega la gana, las diputadas, los diputados exactamente lo mismo. Yo creo que eso es muy importante romperlo, porque por muchos años nos han dicho, pues tú no te metas, no hay de otra, las cosas siempre van a ser iguales, y la neta es que ese espíritu a la única persona que le viene bien es a quien quiere que las cosas permanezcan de la misma manera. Les estamos haciendo el paro a los corruptos, dicho de otra forma, cuando le decimos, güey, ni lo intentes, esto siempre ha sido así. Así funcionan las cosas. Así funciona, claro. Status quo. Exacto, pero es que no funcionan así las cosas. Lo que han tratado de ayudarnos es a construir esta narrativa en donde, pues, yo le llamo la derrota anticipada, ¿no? Es, ni te muevas, porque no vas a poder cambiar nada. Y eso es mentira. Y ayuda al status quo. Y precisamente eso es lo que queremos hacer dentro del Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Juanita Delgado y yo queremos ser dos enormes piedras en el zapato de quienes quieran hacer, pues, negocio en donde se tiene que hacer política, que no son cosas iguales, las dos cosas
no necesariamente se llevan. Eso es muy importante. Y dos, yo lo que les puedo decir así, con toda la honestidad, de verdad, neta, pregunten en el Congreso de Jalisco. Yo no me llevo un basificado, un favorcito, yo no hice o no hay nada que me puedan decir que hice de forma indebida o de forma corrupta, y eso es exactamente lo mismo que pueden esperar de nosotros en el Senado de la República. Y bueno, yo creo que una última cosa que para mí va a ser muy importante es, decías, vas a poder beber en todas partes del mundo. Yo espero que no, en el sentido de, neta, creo que un senador gana demasiado. No, digo por la edad, porque son 6 años que ya se van a hacer. Ya. Se lo van a regalar, sí, por supuesto. No, Así funciona. Porque lo que yo veo con los senadores aquí en Jalisco, lo que me ha tocado ver es como cuando eres una figura política que tiene peso para el gobierno, pero que no te pueden lanzar por una candidatura por presidencia municipal porque es ponerte en riesgo, como fue PRI con Zamora, te mandan a sobre todo los partidos grandes, que en algún momento fue el PAN aquí, pero ahora el PRI, Movimiento Ciudadano, mandas a esta figura que sí tiene poder, que la puede rescatar, y la pones ahí. Claro. Entonces, esa parte a mí me parece interesante porque no veo muchas figuras jóvenes independientes que vean el Senado sexy, y es a mí lo que me llama la atención, y son 6 años. Pedro Kumamoto ve el Senado sexy. Ya hizo los distritos locales sexys, quiere desnudar al Senado, quiere desnudar. Eso es a mí también algo que... Por su culpa sabemos que hay distritos, ¿sabes? Porque checas tu credencial y decías, ¿puedo no votar por este güey? ¡No! ¿A quién te gustaría desnudar primero, Pedro? Es una pregunta importantísima. Y tú me haces esa pregunta. No se crean. Miren, yo les quisiera decir, y creo que estás dando en el clavo, porque una función no dicha del Senado, que es justo de lo que estamos tratando en este programa, es ser como el bote salvavidas de aquellas carreras políticas que se han dedicado a callar y a no decir lo que hicieron mal otros gobernantes. Digamos que ese es el espacio de retiro por excelencia de políticos que ya han caminado, ya volteas y dices Jurassic Park, ahí está, ¿no? Pero, y yo creo que pues, con eso terminaría, parte de la idea de un Senado de la República debe de ser poder representar a los estados, y no es solamente en su delimitación geográfica, sino en lo que vive cotidianamente. Entonces, yo creo que tenemos que ir evacuando Jurassic Park, tenemos que ir terminando con esos... ¿Cuál es el promedio del senador ahorita? 120. O sea, que él dice Jurassic Park, pero se deletrea Romero de Champs, ¿no? Y bueno, yo creo que esa función se debe de acabar, esa función como que hoy por hoy nos enuncia, ¿no? Fuero por 6 años, impunidad por más años, y finalmente un puesto jugoso en el que no necesariamente se tiene que ser productivo. Yo creo que esa es la última función, la enuncio al último, porque esa debe de acabar, y porque estoy seguro que va a acabar con lo que viene, que yo sí creo que la sociedad, pase lo que pase, lleguemos o no lleguemos, yo espero que sí, pero lleguemos o no lleguemos, se va a simbrar la figura del Senado de la República. Qué chingón, Okay. Pedro Kumamoto. Pedro, perdón, quisiera aprovechar ya nada más rápido para preguntarte lo siguiente. Hace un par de semanas tuviste una entrevista con Tucent Salazar, donde hablabas sobre la importancia de explicarle a la gente por qué ibas a votar cuando estabas en comisiones y cuál era el razonamiento, ¿no? Sí. Para ser partícipe y como acabar con esta sensación de derrota que en psicología se conoce como desesperanza aprendida. Ahora, ¿qué tal? Mira. Luego le puedes explicar el experimento. Permítame anotarlo. Mira, si supieras anotar. ¿Verdad? Estúpido. Ahora, técnicamente hablando, creo que esto lo funciona como parte de tu posicionamiento, porque tú tienes que reflejar que tienes un criterio muy sofisticado, independientemente de cómo te vistes. Entonces quisiera preguntarte, pensando que el tema de la seguridad es un asunto bien sensible en este momento, ¿cuáles son los criterios que tú tomarías en cuenta para identificar, órale, esta legislación sobre seguridad es sensible a lo que está sucediendo en el país? Que al final de cuentas creo que es lo opuesto que sucede con la Ley de Seguridad Interior. Sí. ¿Qué tendrías que ver en esa legislación? En primer lugar, que desde mi punto de vista se tiene que hacer desde un enfoque de no corto plazo. Nos han vendido que las armas y los elementos en la calle es sinónimo de seguridad, y eso no lo es. Es nada más, y volteemos a ver, somos uno de los primeros lugares en personas desaparecidas,
Estamos hablando de violencia estructural por todos lados, estamos hablando de que esto no para, ¿no? Hace 6 meses me pusieron un arma en la cara y fue alguien de 15 años. Vamos a compartir la liga al artículo que sobre esto aquí abajo. Muchas gracias, pero a lo que quiero llegar es por qué un joven de 15 años tenía un arma y estaba dispuesto a dispararle a otro joven, pues por un celular y literalmente traía 50 pesos, ¿no? Y es precisamente porque, por un lado, no existen las posibilidades de movilidad social. Hoy por hoy el salario es precario. La encuesta nacional de ocupación y empleo dice ganamos 7.500 pesos los jóvenes en promedio en este país. 2, estamos hablando de 68 millones de personas que no tienen seguridad social, es decir, tienen que lidiar con el seguro popular, que lo que siempre te va a decir es aquí está tu receta, tú cómprate tus medicinas, nos vale madres cómo le puedas hacer. Tercero, el índice de bateo de las universidades, es más, de la preparatoria, es enorme. Lo que nos estamos encontrando es que más personas y más personas dejan la posibilidad de tener estudios. Y finalmente, impunidad. 9 de cada 10 casos que se denuncian, no llegan a nada, absolutamente a nada. Es nada más, ahora sí que sí me veo en Los Simpson y viendo el departamento de policía que tienen en Springfield, pues es más o menos un reflejo de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Con la máquina invisible, ¿no? Es decir, se escriben las denuncias, pero no pasa nada. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque hay todo un tema enorme. Ministerio Público que no tiene las habilidades científicas, criminalísticas, tecnológicas para poder hacer las investigaciones. Un sistema judicial en donde hay mucha corrupción a nivel estatal y a nivel federal, donde también hay temas que se tienen que modificar, que luego los platicaremos. Pero finalmente también, pues la policía municipal en general, en todo nuestro país, gana menos de 10,000 pesos, no se le da un seguro de gastos de vida, no tienen oportunidades para hacerse una casa, o sea, está terrible y no se les da capacitación. Entonces, cuando me dicen seguridad, yo lo que veo es todo esto. Si por un lado no tienes oportunidades de tener un salario digno, no tienes oportunidades para hacerte de una escuela, por otro lado estás desesperado porque la gente alrededor de ti se está muriendo. Y finalmente, si tú tienes la certidumbre de que si delinques, ¿sí? Sí, ¿Lo dije? sí, ¿Lo dije pero como voto. Si llegas a delinquir, 9 de cada 10 casos ni siquiera te van a atrapar. Ahora sí que lo que estamos haciendo es una bomba de tiempo, sumado con la enorme pobreza y desigualdad y la violencia estructural hacia todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería lo que tendríamos que visualizar. No es fácil, no es algo simple, se tiene que trabajar desde capacitación a policías municipales hasta un tema que tiene que ver con cómo vamos a hacerle para que la salud pública sea excelente y cómo vamos a hacer para que el Ministerio Público, por otro lado, pues es algo que no es tan sexy, porque es muy sexy, como decías tú, decir yo acabo el problema de inseguridad en 10 minutos, ¿no? Pero ahí está la parte donde entramos como que en equipo, porque aunque no seamos parte del equipo de los wiki, porque ya audicionamos y nos rechazaron a los 3, no es cierto. Yo perdí el concurso de traje de baño. O sea, pero es donde tenemos que empezar a cambiar las estructuras, nada más de decir, a ver, ustedes como políticos, porque ya eres político, claro, ya llevas 3 años, ustedes vayan y salven el país, sino que cada uno desde nuestras trincheras nos toca abordar. A ver, ahorita estuvo súper chingón, tuvieron una diputación local todos los wikis en el que se empujaron, se hizo un trabajo sobresaliente de comunicación, hay que reconocérselo, o sea, tu equipo, mis respetos. Pero ahora se abren al menos aquí 9 frentes más, o sea, locales. porque tenemos 9 frentes locales que de repente pues va a ser montar 9 a veces temas distintos en agenda, donde necesitamos entrar terceros para decir, ahí sí no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo y empezar a tener esas discusiones, que también tenemos que empezar a discutir, porque no está chido que en redes sociales de repente están hablando y dicen, a huevo, qué bueno que agarraron al ladrón y se lo putearon, cuando dices, no, a ver, eso está hablando de un sistema que viene desde origen mal, porque no es bueno que se lo putearon, es porque hay gente que se está viendo en la necesidad porque no es fácil robar, no es tan sencillo sacar una pistola y ponérsela a alguien en la cabeza como podría ser tener un trabajo digno. Entonces, pues te agradezco mucho que venga a platicar con nosotros, que nos expliquen. Ahora ya saben qué es un senador y por qué está pidiendo que voten por él, ya pueden ir con sus amigos y presumir. Voy a revisar el video. Y también chequen el otro video que hicimos con Pedro, precisamente sobre los ciudadanos, el poder y cómo tenemos un sistema muy complejo ahí, en el que ya no nada más lo podemos dejar en manos de los políticos, sino que tenemos que entrar de diferentes esferas a cambiar la situación en el país. Aquí les dejamos las redes de Pedro, aquí está,
él y también los otros 3. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Pedro. Chao.